Yo quería ver si mi papá se preocupaba por mí, porque a veces también me pegan. Quería ver la preocupación de mis padres. ¿Y qué es lo que has visto? Que sí, bueno, sí, ellos se preocupan por mí. ¿Lo volverías a hacer? No, yo no lo volvería a hacer. Los padres de las 4 niñas jamás presintieron siquiera que sus hijas podrían optar por el intento de suicidio para evadir el castigo por las malas notas. A los padres de familia es que tengan más comprensión con sus hijos, que sepan, ¿no?, dónde están, tener un poquito de paciencia, porque todos padres hemos pasado por esa etapa y ahora la inquietud de la vida es mucho más fuerte. Los doctores y el servicio social del Hospital de Chosica están buscando ahora los medios para orientar a estas niñas y evitar que otras con problemas similares tomen la misma decisión. 7:34, estamos con el doctor Roberto Dam, psicoterapeuta especializado en adolescentes, a quien le queremos hacer preguntas sobre el caso. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días con todos. La primera pregunta que yo quisiera hacerle es, ¿parece realmente extraño que una decisión sobre suicidio o fanfarronería sobre suicidio se tome colectivamente? ¿Eso suele ser frecuente? Yo, antes que contestarte esa pregunta, quisiera tomar la palabra fanfarronería, porque creo que a ninguno de nosotros, o padres de familia, o profesores, o psicólogos, nos gusta estar alrededor de adolescentes que tienen tanto por delante, arriesgando su vida, y tendemos a hacer una calificación. Porque ahí ha habido un riesgo de vida, ¿no es cierto? Claro, entonces ya no es una fanfarronería en términos de lo que sería... hay un intento de llamar la atención, pero en este intento se pueden llevar la vida por delante. Entonces, aquí hay una agresión que está en juego, una agresión que puede haberles hecho daño, definitivamente les ha hecho un daño al que hayan podido ser recuperados, y psicológicamente hay una huella que queda marcada dentro de ellos. Entonces es algo más que una fanfarronería, digamos, ¿no? No es un bluff, no es un... No, o sea, puede aparentar así en términos de que esos adolescentes están necesitando que los vean, que se preocupen por ellos, etcétera. En ese sentido, como llamar la atención. Y para un adulto, un intento suicida parecido, sí podría ser considerado de esa manera. Pero en términos de adolescente, lo que está en juego es tanto que realmente se pueden ir por un exceso por un descuido. Por un descuido o un desconocimiento de lo que están tomando, en fin, varias cosas. Pero en todo caso, repito la pregunta, ¿no parece extraño que una decisión de ese tipo se tome colectivamente? Realmente no es muy común ver que haya intentos de suicidio grupales en adolescentes. En nuestra realidad no es lo común. Sí podría, y eso estaba pensando antes de venir también, que existe un deseo a lo mejor de llamar la atención, y que tiene que ver también como una suerte de secuela, y esta es una hipótesis nomás, en relación a lo que pasó anteriormente con la Ouija y toda la atención que ellas pudieron concentrar. O sea, como que se está siguiendo un patrón que se ha demostrado efectivamente concita la atención. Porque si lo vemos así, ¿hace cuánto tiempo? No, o sea, esto no es una cosa que frecuentemente se da. Entonces hay una coincidencia estadística en que esta frecuencia es demasiado cercana. Hay denominadores comunes, hay problemas en la casa, problemas de calificaciones, son escolares, son chicas. Bueno, para empezar, en algunas estadísticas que he revisado, el 29% de los adolescentes que se suicidan, o sea, que llegan, digamos, a terminar con su vida, el motivo de las calificaciones es de las bajas ¿Son estadísticas del Perú o de otros países? No, son de otros países. Le hacía esta pregunta porque, digamos, entiendo que en otros países la exigencia, la competitividad puede determinar realmente distintos destinos en la vida, y por lo tanto eso ejerce una presión muy fuerte, pero acá no parecería ser el caso. ¿Usted cree que el Perú está cambiando en todo caso en ese sentido, y que la educación ya es una exigencia muy muy fuerte sobre los adolescentes, sobre los muchachos de parte de los padres de familia? Bueno, yo honestamente no pienso que ese sea el motivo de que la exigencia, digamos, comparada en el Japón o comparada en países como Suecia o Suiza, que tienen los más altos índices de suicidio de adolescentes y de niños inclusive, justo por estas presiones, jamás, o sea, para que nosotros lleguemos a ese mismo nivel de preocupación por parte de los adolescentes, hay una distancia inmensa. Tanto así como la cantidad de deuda externa, o sea, el problema del desarrollo es tan dispar como que esto se ve reflejado en las exigencias ante su población. En nuestra realidad,
nuestros colegios estatales pueden tener un nivel de exigencia alto, pero no tanto así como una preocupación por o sea, más alrededor del sentimiento de culpa, ¿no? De haber hecho algo malo en realidad antes que el resultado de los estudios. Académico mismo, digamos. En todo caso, el hecho de que lo hayan hecho juntas, ¿qué significa? Aparte, digamos, de que pudieran estar siguiendo un patrón, como usted bien ha señalado. Bueno, para empezar, yo lo vería, digamos, psicológicamente hablando, el pronóstico es mejor que si lo hubieran hecho a solas, y también el pronóstico viendo el tipo de intento de suicidio, o sea, qué cosa es lo que ellos han tomado, digamos, para suicidarse, porque hay el suicidio traumático, que es el tener algún tipo de accidente, tirarse bajo las llantas de un auto, de un edificio, que realmente pues es tan destructivo y dañino para el cuerpo físicamente hablando, comparado con la ingesta de veneno. Hay una gran diferencia entre tomar una pastillita o tirarte después de un 9º piso, ¿no es cierto? Entonces, ahí el pronóstico es mucho más favorable, siempre y cuando se tomen las medidas del caso, se haga una historia clínica, se haga un diagnóstico y se trabaje con ellas para ver qué es lo que realmente estaba detrás de esto. Sí, porque obviamente si son varias y señalan como distintos motivos, digamos, problemas en casa, problemas económicos, miedo a las calificaciones, como que no está claro realmente qué puede ser lo que motiva, porque yo no creo que uno pueda estar, bueno, como tengo varios problemas, entonces me suicido. No creo que ese sea el tipo de razonamiento que hay en el suicida potencial, ¿no? No, el verdadero suicida potencial tiene un deseo de destruir algo, de destruir y de dañar a algo, o a alguien generalmente, porque no son las calificaciones, sino es la relación con las calificaciones, pero en torno a los familiares, al colegio, y vamos a ponerlo de esta manera, también hacia sí mismo. Es decir, muchas veces nosotros tenemos una suerte de ideal del yo que nos alimenta, que alimenta nuestro narcisismo, vamos a usar esos términos, en el sentido de que queremos alcanzar algo y ese es nuestro ideal de lo que nosotros deseamos para nuestra vida. Pero a veces ese ideal puede ser tan exigente que no nos satisface el cómo estamos viviendo, entonces no nos alimentamos, no nos sentimos orgullosos. Y ese desfase puede hacer que nos sintamos como culpables o que nos autorreprochemos de tal manera que no soportemos eso. Eso es un intento, o sea, y eso puede llevar a un intento de suicidio. Finalmente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué deben hacer los padres de familia? O si es que les toca a los adolescentes para evitar llegar a este tipo de situaciones donde realmente por llamar la atención se puede llegar al término de la vida y por lo pronto al daño a la integridad física y a la salud? Bueno, por lo pronto sí, es una señal de alerta, una llamada de atención, pero tratar de entender realmente qué cosa es lo que está pasando con sus hijos, qué es en el fondo lo que los está preocupando. Y desde ahí tratar de encontrar con ellos un vínculo que empiece a llenar ese vacío y que empiece a relajarlos en función de sentirse más amados. Y de alguna manera hablaba del intento, de la insatisfacción por no cumplir con sus deseos, pero también de devolver un golpe hacia esos padres que no lo pueden hacer abiertamente, por amor o por miedo. Porque a veces normalmente uno quiere, pero también tiene mucho resentimiento con sus padres porque lo educa, porque le impide hacer todo lo que quiere, etc. Y si a eso le sumamos agresiones físicas, un violentarse y desconsiderar a la persona, y considerar otras cosas antes que la misma persona, es una manera de devolver la agresión que están sintiendo. La verdad que la comunicación es esencial para mantenerse en contacto con los chicos. Muchísimas gracias al doctor Roberto Dan por habernos ilustrado al respecto. Son las 7:43 minutos, seguimos en primera edición, pero